liberar. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Con Todo Respeto, el programa de opinión de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. Hoy martes vamos a tener un programa que está intensísimo porque hay de todo en la viña. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Diego, muy buenas noches a todos y a todas. Pues sí, como siempre, un montón de temas, así que vamos entrando. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy buenas noches, Diego. Así es, pues sobre todo temas electorales y de seguridad, ¿no? Que siguen siendo en los últimos días la preponderancia de la agenda, así que, bueno, pues estamos listos. Jaime Barrera, buenas noches. Hola, Sonia, buenas noches a todos, a todas quienes nos acompañan. Efectivamente, temas electorales en países fuera de México, la elección presidencial, que también hubo noticias, y en lo local también se ha movido, digo. Por supuesto que también se mueve, no te la cubres, David, hay países fuera de México, aunque tú no creas. Y qué carrilla va, muchacho. Hijo, mano. No, pero bueno, vamos a empezar justamente, como bien dice Jaime, con países fuera de México. Vamos a empezar con Argentina, que hubo elección primaria elección primera vuelta este fin de semana, y este tuit nos dice cómo está la situación. Dice así, Eduardo Menoni, extra urgente. Patricia Bullrich afirmó que nunca va a ser cómplice del populismo que destrozó Argentina y pide votar en contra de Sergio Massa y pronostica que Milei ganará masivamente la segunda vuelta con 54%. Rechazo del comunismo en Argentina. Bueno, exageradito el muchacho, pero ¿cómo ves, David? Sí, yo creo que fue una sorpresa que pasara Massa en primer lugar a la segunda vuelta, porque las proyecciones decían que pasaría Milei en primer lugar y que más bien el segundo lugar estaba disputado entre Milei y Bullrich. Ahora bien, yo creo que el efecto que puede producir casi siempre en los balotajes, el efecto que produce en el que se queda fuera, el tercero que no pasa, y los votantes del que se queda en segundo lugar es que todos tienden hacia este último, al segundo lugar. Entonces puede dar el campanazo y ganar Milei, porque efectivamente la base electoral de Bullrich es sobre todo opositora, de centro derecha y muy crítica del peronismo. Podría ser que aunque se parta en dos, la mayoría vaya con Milei y termine siendo presidente electo Milei. Sonia, de plano sí crees que va a decir adiós al kirchnerismo. La distancia que hubo entre uno y otro es tan pequeña que resulta muy complicado sentir que Massa tiene el triunfo asegurado. De hecho, fue una sorpresa, ninguna encuesta lo daba como favorito. De hecho, muy pocas encuestas lo daban en una segunda vuelta. Había una, ¿no?, donde ya parecía, que al final se cerró un poco, ¿no? Pero exacto, sí, muchos decían que iba a ser otra Bullrich la segunda vuelta. Exactamente, solo había una que decía que iba a la segunda vuelta, pero ninguna que terminaba primero. Y yo lo que creo que sucedió en Argentina es que hubo mucho voto de miedo ante todo lo que estaba ocurriendo en torno al extremismo de Milei, ¿no? Y que es la gente que hizo cambiar lo que sucedió finalmente en el resultado. El tema es si esto alcanza para que también se dé la distancia en la segunda vuelta, sobre todo si, como bien señalan, los votantes de Bullrich se deciden a salir a votar y apoyan a Milei, que es lo que las indicaciones que está dando la candidata, ¿no? ¿Cómo ves? Se repiten dos fenómenos, ¿no? Uno, vuelven a fallar las encuestas como instrumento de medición de pronóstico y se vuelve a imponer un liderazgo emergente, aparentemente que rompe con la lógica. Disruptivo, que rompe con la tradición de la clase política y gubernamental tradicional, pero con muy poca solidez discursiva, de experiencia, liderazgos peligrosos, pues, pero que son sumamente exitosos ante el electorado. Sí, y digo, aquí Bullrich dije que está en contra del populismo, pero el populismo de Milei es, bueno, el doble de lo que podamos imaginar. Simplemente es un populismo de derecha frente a un populismo de izquierda, que es el kirchnerismo en Argentina. Argentina es un país que, bueno, pues no ha visto la suya
en años. Vamos a ver qué pasa. Es el 26 de noviembre la segunda vuelta. Falta tiempo y va a haber mucho movimiento en este mes, ¿no? Sí, seguramente las encuestas se van a afinar, pero se van a cerrar, como decías. Massa va a tomar distancia del kirchnerismo, Milei se va a moderar, todos se van a ir un poco al centro y es un volado, Sonia. Yo creo que es un volado. Sí, aunque también hay otro factor que va a ser determinante en la forma en que se van a manejar estas semanas, que tienen que ver con la economía de Argentina, en lo que más está muy vinculado, ¿no? Claro, la gente está muy molesta por lo que ha sucedido más con la nada economía. menos que el secretario de Economía, Exactamente. que equivale a ser el de Economía y de Hacienda en México, o sea, maneja los dos ministerios, ¿no? El tema de la inflación, el tema del crecimiento de la pobreza, la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos. Supongo que eso va a ser el tema central en los próximos días para tratar de mermar a Massa por parte de la gente de Milei. Y bueno, esta campaña que ha hecho pues tan chistosa o tan de miedo Milei, pues por supuesto que se va a acentuar justamente en este tema que tanto les preocupa a los argentinos. Y la economía, y decía Pablo Seman en una entrevista en El País que me gustó mucho, y el problema de la ineficacia gubernamental, ¿no? Es decir, es un Estado obeso e ineficiente, algo muy similar a lo que nos pasa. Oye, así ya lo decíamos. Bueno, eso es América Latina, ¿no? Lo decíamos hace unas semanas. El gran tema de Argentina es cómo llegan gobiernos hay una supuesta alternancia y Argentina no sale de una crisis económica desde los corralitos famosos, desde ¿no? los Ya corralitos allá en el 94, ese es todo un tema a discutir, Fobaproa contra Corralito, ¿no? Que fueron al mismo tiempo y finalmente sí, pareciera que la decisión correcta fue la de acá, pero con todos sus bemoles también. Vamos con el siguiente tweet, porque finalmente se aprobó en el INE el tema de género. Hubo una sesión donde se hicieron bolas, no supieron qué votaban, hicieron el ridículo los consejeros del INE y ya finalmente el día de hoy, dice último momento, por fin, por unanimidad de lo general y en lo particular, con 9 votos a favor y 2 en contra, se aprueba la paridad de género. Serán 5 mujeres y 4 hombres. Eso tiene una implicación enorme para lo que tiene que decidir primero que todos Morena, que decide ya el próximo lunes sus candidatos a gobernador en los 9 estados. Sonia, ¿te parece buena idea? Me parece que ya no había salida para los consejeros y más después de la forma en que se exhibieron con la votación anterior, en donde según los que votaron en contra fue pues una trampa ahí de quien llevaba la sesión de la presidente del Consejo General del INE, y según la presidente pues fue una distracción y no estaban en lo que tenían que estar los consejeros del INE. Me parece que no había la intención. Yo más bien sí creo que se hicieron bolas. Sería muy costoso ya para los consejeros de línea a estas alturas no resolver en este sentido. Y creo que no nada más a Morena. A mí me parece que todos los partidos, aún los que saben que no van a ganar, no les gusta la decisión. Pero no tiene un costo tan alto como Morena. Pero Morena, ya lo platicamos la semana pasada, Diego. Sí tiene un costo alto porque es de dinero. Claro. Ser candidato perdedor te deja mucho dinero y entonces pierdes dinero. Sí, claro, o sea, no hay campaña que no deje una casita, dice el dicho. Exactamente. Pero, a ver, Morena tiene, Jaime, ya comprometido para hombres, Yucatán. 4, ¿no? Ya tiene comprometido Tabasco, ya tiene comprometido Estado de México, Chiapas. Tabasco. No, Estado de México no. Chiapas, Perdón, Tabasco, la Ciudad Yucatán. De México. Y está ahí donde, no donde sé, está. yo Ese creo es el que tema. ese es el que va a ¿Jalisco definir. para mujer? Jalisco para mujer. podría ser. A ver, yo creo que esto afecta mucho a Carlos Lomelí. No, totalmente. O sea, es una mala noticia para Carlos Lomelí. El tema... ¿Es una buena noticia para Jalisco? El tema es si van a obligar a que las 5 candidaturas de mujeres sean donde los partidos son más competitivos. No. La decisión es abierta, es general. Sí. Solamente 5 y 4. obliga 5 candidaturas mujeres. A mí en lo personal me parece que el tema de paridad se pudo haber resuelto 5-4 o 4-5. Es decir, dejando ese margen. Obligar a 5 mujeres es demasiado, me parece. Porque en realidad afecta solo a
Morena, en términos políticos, no en términos de corrupción política. Porque el único partido que tiene realmente chances de ganar en muchas gubernaturas, en la mayoría de las gubernaturas, es Morena. Los demás no tienen bronca. Bueno, pues qué bueno para que venda mujeres. No, claro, pero pudo haber sido... En este momento, de acuerdo a las encuestas, en 6 de 9, ¿no? 6 de 9. Por eso es importante las que están peleando, que no es Jalisco. Jalisco la dan por perdida y por eso van a mandar mujer. Probablemente sea Clara Cárdenas y, por tanto, O Claudia Delgadillo. ¿Y qué? No creo, porque esa sería de ser al Verde y el Verde ya tiene Chiapas. ¿Qué pasa? No más que en el Verde, me comentaban, no se la atribuyen tanto. No, sí, completamente. Es imputada. Sí, totalmente. Chiapas es Verde. la están operando Para los que del no. Verde y los del PRI, así te la pongo. Además, peor aún, el PRI, exacto. Es el PRI, sí, no, pero, a ver, ¿qué pasa? El tema es que Claudia tiene muy buena conexión con Mario Delgado Sí. y con Claudia Sheinbaum, y ¿Qué- eso le da chance. Lo pongo sobre esa. ¿Qué pasa si nos vamos a elección extraordinaria en Nuevo León? Que sería el mismo día. Sería la 10ª gubernatura. Entonces son 5 y 5. Y entonces Son vuelve cinco, a to- pero son 5 y 5, pero eso se decidiría hasta diciembre o enero. No, Pero tú crees que, bueno, ya platicaremos del caso de Samuel, pero tú crees que si Samuel no le autorizan la licencia se va a ir definitivamente. Es que, Sí, es candidato, tiene sí. la chance del tribunal. No, Claro que se la van a autorizar. Es su derecho político ser votado. No, en el tribunal- Congreso ya se la van a rechazar. Pero él va al tribunal y pero se la puede gana ir al así. tribunal y en el tribunal Claro, se la... lo que ¿Pero el está en regreso? juego es eso, ¿no? No, El problema es el regreso. claro, porque entonces el Congreso nombra a su sustituto, porque es más de un mes, y ahí sí le meten gol con alguien que no, es de su el de su que le equipo. quiso meter y gol al cuando- Congreso fue él al decir que su Empezó interino mal. iba a ser el secretario de gobierno. Pero bueno, ya metí ruido, ven que le dije que iba a meter ruido. Pero a ver, volvemos al tema. Entonces, por parte del frente, no veo, o sea, lo que es triste es que donde piensa ganar el frente y donde puede ganar MC, van a meter hombres. Sí, claro. Y eso es lo que es. Entonces, la paridad no se va a dar. Como siempre hay un escamoteo, le buscan por todos lados lo poco que queda para pues tratar de seguir con este dominio patriarcal en las candidaturas importantes. Digo, también lo que no pasó es de una vez en esta elección imponer el criterio de la alternancia de género en los que ya son gobernadores hombres. Eso va a suceder hasta la Hasta próxima. el 30. Claro, Pero bueno. se va a tomar el antecedente anterior. Vamos a un corte, vamos a regresar, no le cambie, vamos a platicar de lo que está pasando en el gobierno federal, esta cumbre extrañísima en Palenque, la cumbre del turismo de Centroamérica. No le cambie, regresamos. Una fructífera reunión, dice AMLO. Una decena de países latinoamericanos reunidos en la cumbre migratoria en Chiapas le pidieron al gobierno de Estados Unidos que revise su política migratoria, pues consideran que está cargada de medidas coercitivas. Gracias por continuar aquí con nosotros con todo respeto. Efectivamente, mucha polémica, controversia ha provocado esta reunión de la que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador anfitrión de estos presidentes de América Latina. La verdad es que vinieron pocos presidentes, muchos enviaron a su secretario de Relaciones Exteriores a esta cumbre migratoria en la que, bueno, pues no hubo acuerdos como prácticamente pasa en todas las cumbres internacionales de presidentes, pues son puros buenos deseos en estas cartas que redactan al final de la reunión. Ninguna acción concreta para resolver un grave problema como es el de la migración actualmente, David. Así es, pues una cumbre que la han bautizada como bananera, donde efectivamente México juega un doble rol que es muy paradójico y lamentable. Por un lado, efectivamente, es anfitrión el presidente, le da la bienvenida a los otros presidentes, dice que el país está abierto para recibir migración, le echa la culpa a Estados Unidos, culpa a Biden de la situación, pero por otro lado, México endurece su posición, pide requisitos, añade requisitos ese mismo día
y sirve de país seguro, de tercer país seguro, siendo la frontera sur una de las fronteras más violentas y más hoy cerradas y difíciles de cruzar, como es la del Suchiate. Entonces, la verdad es que es lamentable que el presidente juegue con ese doble discurso. Quizás sea parte de ese juego en otros sentidos de legitimarse con América Latina, haciendo este tipo de simbolismos, de quejarse del bloqueo a Cuba y de reconocer a Maduro y tal, pero al mismo tiempo hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos. Sonia. Sí, a ver, yo creo que las reuniones de los presidentes en América Latina y en esta región que está teniendo tantos problemas con el tema de la migración, sí amerita los encuentros y amerita empezar a encontrar soluciones para retener a los migrantes. El problema es que ya cuando se entrega el documento final no hay ningún compromiso formal que haga pensar que las condiciones de vida de los habitantes de estos países van a ser distintas, porque casi todas hablan de los derechos que tienen los migrantes en su camino hacia Estados Unidos, de los puntos de este acuerdo. Se habla mucho de la responsabilidad y el respeto de los derechos humanos en los países por los que pasan, se habla mucho de los compromisos que debe hacer Estados Unidos como país receptor, pero no se habla de cómo se va a fortalecer ni cuáles van a ser las estrategias formales y concretas para retener desde el punto de vista económico, que es una de las principales causas de la migración, o desde el punto de vista de la seguridad, que se ha vuelto sin duda el tema de la violencia, sobre todo en Centroamérica y en una región de México, una de las principales causas de la migración. No hay compromisos desde esos temas importantes de los países que asistieron a la cumbre. Y por otro lado está ciertamente este doble discurso de México. Por una parte, ser el convocante a esta reunión, hablar de las condiciones que debe ofrecer como país de tránsito para los migrantes, pero por otra parte el mismo día publican nuevos requisitos para el acceso a la visa y entonces se exigen mayores requisitos para los migrantes. Entonces esto habla pues de que México sí, si bien es convocante a la reunión, pero por otra parte mantiene el seguimiento a la pauta que le da Estados Unidos para frenar la migración, ¿no? Aunque insiste en su discurso mañanero de que Estados Unidos tiene que dar más apoyo a los países de Latinoamérica para crear programas como los de él, ¿no? Los de Sembrando Vida y los de Jóvenes Sembrando el Futuro. Construyendo futuro. A ver, yo creo que todas las cumbres oro dependen de la preparación anterior, y aquí claramente no hubo una preparación anterior, es una cumbre muy improvisada, ¿no? Eso en términos, digamos, de evento, cumbre, evento entre presidentes. Y la otra es que hay una gran hipocresía. ¿No? Es la cumbre número 1, no sé si va a haber seguimiento. Hay una gran hipocresía, ¿no? O sea, a ver, ¿de qué viven Cuba y Venezuela? De las remesas, ¿no? Y México todos los días presume el presidente las remesas, y las remesas es el producto de la migración, ¿no? Entonces, no es cierto que quieren frenar la migración, ¿no? No han hecho nada para frenar la migración. ¿Y qué es lo único que puede hacer para frenar la migración? Tener una economía o una situación que no obligue por motivos políticos, económicos o de seguridad a migrar. Nadie migra por gusto, ¿no? La gente migra por necesidad, porque no encuentra, son factores de expulsión, y claro, los factores de atracción son los países que convocan. Y entonces hacen una serie de recomendaciones a los países receptores, pero no se comprometen en nada a los países expulsores. Y la otra cosa del gobierno mexicano, que es un poco patética, es querer exportar unos programas sociales que no están evaluados, ¿no? Entonces, me parece que lo que fue una cumbre de propaganda para el presidente de la República, ¿no? Como ustedes acostumbrados, no fue preparada, no tenía mayor sentido, y resultó ser un extraordinario guía de turistas. Se sabe Palenque de memoria, como bien quedó claro. Una cuestión más. Un evento que pues es para jugar para la tribuna de parte de Andrés Manuel, pero que sin duda crea más, dificulta, tensa un poco más la relación con Estados Unidos. No necesariamente. Yo creo que hay un acuerdo tácito con el presidente Biden de poder criticar a Estados Unidos y un poco montarse en el discurso antiimperialista latinoamericano,
para quedar bien con sus bases electorales, con sus propios, digamos, colegas ideológicamente hablando del presidente. Pero sí le caerá bien eso a Pero la Casa Blanca. no les cae bien, pero les importa mucho más que frenen con la Guardia Nacional y la lo migración cumple. del sur, que realmente se apliquen con el tema del fentanilo, que esos son los temas que sí le importan a Estados Unidos. Que digan misa, que los yanquis no les importa tanto. Lo que sí molestó en América Latina y en distintos organismos como el BID y la OEA es que el presidente deliberadamente no invitara al presidente electo, por ejemplo, de Guatemala, Arévalo, que está en dificultades para ser reconocido para llegar al poder, o que tampoco le insistiera demasiado al no correísta de Ecuador saliente y que anduviera coqueteando con no invitar tampoco al entrante, que tampoco es de su, digamos, facción ideológica. Es decir, hay una invitación selectiva. Y eso creo que no es correcto porque en términos migratorios, Venezuela sin duda es el país que hoy expulsa más gente, más que México incluso. Pero ¿dónde está Haití también, por ejemplo? No, ¿Dónde estaba está Haití. Sí, estaba Haití. Sí, estaba Haití, pero bueno, es un gobierno... De hecho, hay un punto en el acuerdo Es un especial estado para Haití. inexistente, ¿no? Pues sí, es un representante más que un presidente. Está quebrado el estado de Haití, ¿no? O sea, en términos institucionales, ¿no? Después de 2 golpes y 2 terremotos, ¿no? Perú tampoco estaba. Perú no estaba porque tiene el pleito. Tiene el pleito, pues es que con la Perú, presidenta. son Claro. su pandilla. Y Brasil no pela a López Obrador, ¿eh? O sea, Sí. Lula lo Pero es que manda... no está expulsando Brasil migrantes tanto. ¿No? No es su bronca. Claramente se vio que era una reunión de amigos, ¿no? Porque, digo, lo que comentamos, ninguno de los invitados cuestionó este doble discurso de Claro. México. No, pues no. No, porque Cuba está agradecidísima con México porque le seguimos regalando petróleo, le compramos piedra, cosas extrañísimas en la relación bilateral con Cuba y obviamente La Habana está agradecidísima. Bueno, es que la piedra cubana es muy La buena. cubana es muy buena, sobre todo muy ligera para transportarla. Bueno, pero de Palenque se fueron felices los presidentes que vinieron. Nicolás Maduro de ¿Les Venezuela. habrán dicho que es extraterrestre la tumba de Pacal o no? el presidente de Cuba. Y hubo ya hasta memes de, pues, por ejemplo, como de Milei, ¿no? Que les puso ahí agresivamente un letrero, una foto que anda circulando. Pues diles qué puso. De esa, les puso Puso una letra, cada uno les puso mierda. en cada uno de... En No, esta no. foto que circuló, donde estaban los puros presidentes. Sí, claro. ¿No? El de Cuba, Nicolás Pero Maduro, no dejó AMLO. que asistieran Canadá y Estados Unidos ni como observadores, Al menos. ¿no? O sea, si diplomáticamente parece que es un fracaso, está mal preparada. Todo mal, No, todo no mal. está bien hecha, no está convocando. Entonces, digo, queda así como el líder de una zona de países expulsores, ¿no? Pues ni siquiera, porque tampoco estuvo. ¿Honduras estuvo? ¿Cuál faltó? Costa Rica, No, Panamá, no vino Salvador, sí vino Honduras, la presidenta de Honduras. No vino En Panamá. fin, muy incompleto, pues. Vaya, por Panamá pasan todos, sin excepción. No vino Dominicana, ¿no? O sea, no fue una reunión plural, abierta. Vinieron, fue un club de Toby, un club de amigos, definitivamente, ¿no? En fin, vamos a ver en qué queda. No creo que los acuerdos ni el documento que firmaron sirva de mucho para resolver este grave, crítico problema de migración, la expulsión de pues miles de ciudadanos de esos países queriendo llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Vamos ahora a nuestra siguiente sección, al resbalón a partir de este cartón que habla un poco de cómo están las tensiones internas en el partido Movimiento Ciudadano, porque se les acaba el tiempo para definir pues quién va a ser su abanderado a la gubernatura del estado y cómo se van a repartir los otros puestos, en especial pues la alcaldía de la capital jalisciense, Zapopan y otros municipios importantes. Ahí está Cucho, como siempre, muy Bien acertado, ¿no? Se llama La negociación en el cartón y el dueño del balón lo tiene. El dueño del balón, Ahí está el sí. dueño del balón Sí. diciendo, pues yo tengo mi balón, te lo doy si tú me das tus canicas. Y bueno, pues ahí están. Y las canicas son Guadalajara y Zapopan. ¿Qué? Yo creo que va perfilándose Por el ahí tema va, ¿no? de Lemus. Yo creo que cada vez está más fuerte. Sí, más bien yo diría que ya hay un acuerdo en lo general, que es que Lemus va a la gubernatura. Lo que no hay es un acuerdo en lo particular de dónde van los demás. Es decir, todavía está discutiéndose si Frangek sigue o no en Zapopan, quién va a Guadalajara, cuántos diputados le dejan a Lemus si es que le dejan alguno.
quién va al Senado, es decir, el Bueno, no reacomodo. hay acuerdo ni quién va a ser el alcalde interino que se va a quedar, están en eso. La sesión está convocada para el 26, sin tema en la agenda, ¿Para esta pero semana? porque no hay acuerdo. Sí, claro. sí, Sí, para el o sea, 26. ya. Lemus no va a querer dejar a alguien que no sea de él. Lomelí, ¿no? Bueno, no tiene Es el más tema, que ¿no? de él. O sea, es que de él solo tiene uno en el Cabildo, ¿no? A Y la- eso es lo a que la va- síndico. Yo diría que efectivamente ya Sí. está, ya hay un acuerdo, lo que está en discusión es el precio, ¿no? Es decir, Lemus no va a dejar a quien se quede en su lugar. Lo que supongo que está negociando es que no sea alguien Que no sea que Lomelí. lo odie A ver, demasiado. es que, yo creo que hay un acuerdo muy frágil, que en cualquier momento se puede desacomodar. Entonces, quienes ya están tomando como providencias por si pasa algo, un rompimiento de última hora, es en la dirigencia nacional, donde sí están convencidos que tiene que ser Lemus porque es el candidato que les asegura más Pero la rompimiento victoria. ¿con quién? No, yo creo que, Que está no muy sea- amarrado. también, Y la que convocatoria, se mueva. Jaime, la convocatoria Sí. publicada en todos los diarios hoy tiene un grado de centralismo impresionante. Pocos partidos tienen un control del centro tan férreo como Movimiento Ciudadano. Si se desacomoda el tema... tienen dueño. Este sí, Sí, tiene a, dueño. exacto, a eso pero iba. clarísimo. A ver, a eso iba. Dueño único. Cada comité estatal presenta cómo va a ser su elección para gobernador. En esa elección, si es de consejeros en Jalisco, pues no Gana gana Alfaro. Lemus, no gana Lemus, gana Clemente. Y esa la puede corregir, esa modalidad Ya no hay la tiempo, puede Jaime. corregir el dirigente. El la tema es que dirigencia ya no hay nacional. tiempo para un ejercicio de Yo, suerte. yo Ya creo que se hay un acabó. acuerdo, insisto, Sí, yo lo que también. falta es qué canicas, si va a Claro. entregar todas las canicas o se O queda sea, el con balón ya alguna. está, faltan las canicas. O sea, reelección de Franje ya no hay. A Por ver, ejemplo, está es Frangé un tema. en la mesa, está cuántos diputados. Eso es lo que ¿No? falta. Las planillas, Planillas. montón de canicas. Es el Claro. tema de canicas. Por eso, Yo creo que por- incluso la fiscalía va a estar de por acuerdo. todo eso que hay en la mesa, pues es frágil el acuerdo. Vamos a ver si se da o no. Pero bueno, por lo pronto es momento de hacer una pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos con todo respeto. Ni el cuerpo localizado en el carro, ni las osamentas localizadas en la troje son de los 5 jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno. Sin embargo, el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, señaló que por el trabajo de investigación se presume que los restos de las ladrilleras sí son de ellos. El terrible hallazgo de pedazos de osamenta quemados en unas ladrilleras de Tlaquepaque generó una gran expectación, indignación de qué está pasando. Y finalmente se nos dice que no por un trabajo, digamos, de investigación forense, que no hay manera de saber por los restos si son o no los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, pero que sí por las circunstancias de y lo que dice la investigación podrían haber sido incinerados en ese horno ladrillero en Tlaquepaque. Un caso que recuerda mucho, bueno, estamos hablando a partir del horno de Tlaquepaque, perdón, son el horno que estaba en Lago de Moreno. Pero recuerda mucho este caso, el de los estudiantes del CAP, ¿no? Que también fueron disueltos y que nunca hubo manera de saber si la historia que nos platicaba el gobierno del Estado es correcta o no, porque no hay un resto con el cual comparar fehacientemente lo que está sucediendo. La crisis de los desaparecidos y de cómo estamos desapareciendo a los jóvenes en este estado sigue y al parecer el gobierno está, digamos, buscando nada más explicar lo que pasó en el pasado y nunca previniendo lo que pueda suceder con estos jóvenes, Sonia. Sí, perdón por nada más, es el horno que se encontró en Lagos de Moreno en agosto pasado, donde se supone habrían sido encontrados los restos de los 5 chicos de Lagos de Moreno. Sí, la verdad es que por la forma tan ligera de la declaración de Sánchez Berúben apunta, a mí me hace sentir más
a este tipo de salidas fáciles que han encontrado los gobiernos para ya deshacerse de los temas, como sucedió con los estudiantes de cine, bien dices, o como digo, guardando las proporciones con la verdad histórica de Ayotzinapa, ¿no? Tratar de pues armar un rompecabezas que medio tenga certezas, que tenga algunas cuestiones que sean verdaderas y con esto armar una historia. Me parece además que se salieron del esquema que venían trabajando muy cercano a las familias de Lagos de Moreno, a las familias de los 5 jóvenes. Hoy platicando con periodistas de Lagos de Moreno decían esto, fue una sorpresa, no hubo ninguna información previa a la familia, no hubo ninguna información previa a quienes han estado en el trabajo de investigación en Lagos de Moreno, y entonces esto hace más pensar en que se la sacó de la manga el coordinador de seguridad de una manera irresponsable, sin tener todavía el sustento, porque además él dice que se supone que es una suposición, tampoco lo da como una certeza, y entonces si no hay 100% la seguridad de que los restos haya hallado, sean los de los jóvenes, me parece exageradamente irresponsable que lo haya declarado. Además contradice una versión inicial del fiscal. Sí, claro. Sí, claro. Que había dicho que no. Que había dicho que no. Había dicho, a ver, los cuerpos que se encontraron en ese horno de ladrillo no son. Aunque habría versiones también desde antes, que a esos jóvenes, desde la primera noche que los empezaron a buscar, les dijeron, son los que quemaron ahí. Y si hayan llegado 10 minutos antes, hayan visto a quienes los echaron ahí. Entonces, digo... De hecho, hay un detenido, por eso ¿no? dice Por que la investigación lleva a que efectivamente los agarraron, los llevaron ahí. Pero, como bien dices, esto se sabía desde el primer día, ¿no? Luego nunca pudieron probar que fuera eso. Y da la impresión de que efectivamente están como armando una verdad histórica para darle el carpetazo al asunto. Porque esos son unos, los de la ladrillera, otros los de la bodega y el del coche incinerado, Sí. que fueron las primeras versiones que no dan. Y sí, efectivamente genera mucha suspicacia el hecho de que el coordinador de seguridad salga a decir que siempre sí son, cuando el fiscal había dicho que no. Yo creo que hay una maldición en muchos casos, una maldición de Ayotzinapa en muchos casos de desaparecidos y de muertes de este tipo, porque al final no están pudiendo o no quieren dar a conocer los hechos y la realidad y la verdad como sucedieron. O bien por impericia, que no logran saber y entonces tienen que inventar una verdad, o bien porque hay alguna razón que impide dar a conocer esa verdad. Una Pero razón el hecho política incómoda. puede ser, o de amenazas del crimen, en fin, la que sea, pero o porque no pueden o porque no quieren. Pero el hecho es que hay muchísimas historias inconclusas, la inmensa mayoría, lo cual lo hace mucho más trágico, sobre todo para los familiares y los parientes y los cercanos que no sepan realmente qué ocurrió. Que imagínense ustedes que como padre estés buscando a tu hijo y no sepas si son esos restos allá o aquellos huesos allá o quién sabe qué cenizas en otra parte. Es realmente terrorífico. Y como en el cine de terror van a ser muchísimas películas basadas en hechos reales, pero nunca con la historia fidedigna. Y eso es lo que a mí más me duele. Supe de una mamá de uno de estos chavos que decía, a mí nomás díganme dónde están ya para quedarme tranquila, entréguenme algo. Claro. Ni siquiera existe esa posibilidad. Pero otra vez, justamente los gobiernos llega un momento en que tienen que llegar a una conclusión y así como en el caso de los estudiantes del que a ver, pues sí, tú dices, los disolvieron, no quedó nada, ¿no? Y tengo un testigo que lo dice y con ese testigo armas toda la historia y el gobierno cierra el caso. Claro. Los padres no, ese es el gran tema, es decir, da la impresión de que el gobierno, y no sé, a lo mejor sí, todo ya va a decir, bueno, lo más probable es que sean esos, pero no podemos saber, y llega un momento en que la investigación tampoco pueda avanzar, pero tampoco pareciera que hay esa gran intención. Claro, a ver, y mencionaban el caso de los chicos del CAP del 2018, que fue el caso que yo creo que empezó a visibilizar como nunca antes el grave problema de los desaparecidos que ya estaba latente desde hace años y que yo siempre me preguntaba por qué no detona. De 2018 para acá ha detonado y es un tema de todos los días, los desaparecidos. Si se acuerdan cuando se da la alternancia, llega el actual gobierno de Enrique Alfaro, se descalifica la investigación de los chicos del CAP.
No, incluso antes, que es lo que le cuesta la salida. En una entrevista que le da Luis Octavio Cotero al periódico El Occidental, él les dice, no es cierto, no hay pruebas de que esto sucedió, todo es una suposición, y eso es lo que le cuesta la chamba a Cotero. Y efectivamente no había pruebas. Sí. Entonces llega el nuevo gobierno y dice, eso no es cierto, nosotros vamos a reiniciar la investigación, y igual que la verdad histórica, nunca hubo una verdad alternativa o una verdad definitiva. No se llegó a lo que sucedió con esos chicos. ¿Cómo finalmente el poder acaba imponiendo sus lógicas, ¿no? Es decir, todos los candidatos de oposición dicen una cosa, son candidatos de oposición dicen una cosa y acaban haciendo exactamente lo mismo, porque lo que le urge ahorita al gobierno es cerrar el asunto. Bajar los números, que no se hable, que no detone. O sea, está conteniendo todo este tema cuando se le está desbordando, pero me parece que sería en el mediano y largo plazo mucho más sostenible un tratamiento con la verdad, por dolorosa que sea, que estar, digamos, sobre la marcha a salto de mata tratando de cubrir y encubrir cosas, cuando al final se te reabren las carpetas y las teorías y las... Pero además, a ver, si tú tienes una conclusión tan importante como esta en un asunto que mediáticamente ha sido tan importante, ¿por qué la das en una banquetera? ¿Por qué no armas una conferencia formal en donde des a conocer los elementos que encontraste? Me parece, yo insisto, irresponsable la forma en que saca de la manga esa jugada el secretario, el coordinador de seguridad para sacarse el tema. Pero no será que está aventando la liebre a ver qué pasa. Y sí, hay mucha crítica que dice, no, dijimos que era una posibilidad, no nada seguro, por ahí va la investigación. Da la impresión de que soltaron pues así como... peor, porque estás jugando con... Está jugando ese con... es el tema de fondo. ¿no? ¿Con quién estás jugando? Pues con los padres de familia. Claro, ¿no? O sea, a mí me parece muy... O sea, te coincido contigo, muy responsable, pero me parece que por ahí va. Es decir, soltarla en una banquetera, a ver cómo... cuando el caso del CAF, Jorge Aristóteles nos reunió a un grupo de periodistas para platicarnos a ver cómo reaccionábamos, ¿va? Es decir, son maneras como de ir midiendo cómo va a absorber la opinión pública una verdad, una historia, si no es una verdad, una historia así, ¿no? Pero ¿por qué les importa más los medios que las familias? O sea, si tú ya tienes elementos, lo compartes con las familias. Porque lo que les importa a ellos es la mendiga imagen, ¿no? Claro. Y las familias, lo hemos visto una y otra vez a nivel local y federal, no les importa. A nadie le importan, ¿no? claro. Sí, no tienen el alcance ni el poder. Algunos padres de familia sí de pronto se visibilizan y dan declaraciones y se convierten en buscadores, pero la inmensa minoría, la mayoría se quedan en casa, se entristecen, se frustran y les cuesta mucho superar esa situación porque nunca les dieron certezas de lo que pasó y mucho menos apoyos y otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay una tendencia a minimizar esto de todos los gobiernos de todos los colores, pero el asunto es impresionante, no hay manera de controlarlo. Desafortunadamente, si los familiares no insisten, no salen a la calle, no exigen, no se visibiliza esa desaparición. Hay más de 14,000. Se sabe de las que las familias salen, exigen resultados, exigen que las autoridades le den seguimiento a sus denuncias, hagan caso a las pistas que las propias familias llevan. Claro. Porque de la fiscalía nunca hay un avance, siempre va más adelantada la familia respecto a la investigación, arriesgándose a amenazas, arriesgándose a más violencia, yendo allá a escarbar a los cerros que son territorios dominados por la mafia. Y las fiscalías especiales para búsqueda de personas son chiquitas, no tienen recursos. Y lo estamos viendo con la Comisión Nacional, ¿no? Que pues ya no lo tocamos el tema, es una tragedia también lo que está pasando a nivel nacional. CNDH. ¿No? Sí. No, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con el nombramiento de Teresa Reyes Sagún, ¿no? A ver, es claramente una política para no buscar, para no encontrar, ¿no? Y solucionar solo políticamente. No solucionar, palear políticamente y sobrellevar el asunto. Vámonos a póngale el nombre, porque ya lo estamos poniendo de muy mal humor este tema. Por lo menos ya se enojó Diego. Pues el que viene no nos va a poner el que viene nos va a poner, vamos a poner el nombre a esta imagen. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual.
Usted póngale el nombre. Comenzamos contigo, Sonia. Bueno, desafío migrante. Yo le voy a poner postales de una cumbre. Pues sí, es imposible no referirse a la cumbre, pero sí, esa es la verdad migratoria. Claro. Sí, O sea, por más Impactante la imagen, por ¿no? más De los rollos de chavitos alambre con cruzando. púas, Una le familia. pongas, con más bardas, ahí van, ¿no? A que no se oyó Tu cabeza de la fotonota. Vuélvelo a decir. La otra cumbre. La otra cumbre le puso Sonia a esta imagen. Sí, como terrible, la robó. terrible el nombre. Vamos a ir a un corte. Vamos a regresar para el último segmento de este programa. Quédese con nosotros, no le cambie. El mal temporal que registra 2023 ha dejado serias afectaciones en el sector agrícola de la región Altos Norte, pues los productores afirman que han perdido 9 de cada 10 cosechas. El gobierno del estado afirma que ya se prepara un plan de contingencia para atender sus necesidades. Pese a que se acumula un número récord de quejas por la deficiencia en el servicio y la calidad del agua, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado discutió y aprobó un aumento de 5% a las tarifas por el servicio el próximo año. La resolución ya está publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Bueno, pues ahí está. Gracias por continuar con nosotros. Temas muy sensibles a la ciudadanía. Paradójicamente, fue un temporal muy malo de lluvias y es el que ha provocado más víctimas por las inundaciones. Así de mal está nuestro sistema de gestión de agua de lluvia. Y bueno, pues también, pese al pésimo servicio del CIAPA, pues ya subieron las tarifas. ¿Con cuál empezamos, Diego? Bueno, empezamos con la sequía, porque digamos, en ese orden nos lo pusieron y yo creo que la sequía, ¿cuál es el gran riesgo? Uno, en términos del campo, pues hay más de 1,000 hectáreas de maíz perdidas, de Tepa para arriba está toda la cosecha perdida, ¿no? Es realmente muy fuerte lo que pasó en los Altos. Que no llovió. Y en términos del agua para la zona metropolitana, tenemos el nivel más bajo de la presa de Calderón que habíamos tenido. Es decir, el punto más bajo del año pasado es más alto que el más alto de este año. O sea, a donde llegó. Entonces, la única ¿Puede haber salida... otra crisis ahí como Como la la que del hubo en el 21? La única posibilidad de que no haya una crisis es que sí echen a andar el acueducto del Salto Calderón, que dice el secretario que estará listo para enero. Si no lo echan a andar en enero, a partir de febrero o marzo, estamos en una crisis De similar estiajes. a la del 21. Tremendo. Es que, a ver, yo creo que parte de los efectos del cambio climático o de la crisis climática para buena parte del territorio mexicano va a ser menos precipitaciones y las pocas que haya mucho más violentas, es decir, trombas, pero ya no chipi-chipi. Y eso supone que vamos a enfrentar... Qué técnico, ¿viste? Qué técnico, trombas y no chipi-chipi. Pero y eso vamos a enfrentar sequías generalizadas o focalizadas en el norte, centro-norte del país, y Jalisco está entre esos estados. Y por otro lado, yo creo que el CIAPA necesariamente tiene que cobrar más. O sea, yo sí creo que tendría que mejorar el servicio, pero sí tiene que aumentar. Tendría que diferenciar las tarifas, como en la luz, donde haya una suerte de subsidio para los consumos muy básicos o aumentos mucho más limitados para consumos pequeños y un aumento progresivo de las tarifas para los mayores acuerdo al consumidores. tamaño de consumo. Exacto, que es la parte de progresividad que no logran hacer como si fuera tributario Claro que sí, fiscal. eso ya está en la ley. Pero más acentuado. Que así se hizo el esquema tarifario y Claro que con sí. todo respeto, cuando llegó MC lo desbarató, ¿no? Ya se había llegado a un acuerdo de que solo se subsidiaba la pobreza y el derecho humano. Eso al se agua. desmontó con, Eso se con la desmontó. nueva administración y del de hecho, CIAPA. el aumento del 5% no compensa ni la inflación del CIAPA. Claro. Y lo único que vamos a hacer es más deterioro en el CIAPA. Y Pero con la calidad de agua que está entregando, pues ¿cómo justifica el aumento? Pero además este es un aumento generalizado, solo el 5%. Sí, a porque todos. es a la administración, la cuota de administración del servicio de agua, ¿no? Por eso. A ver, yo creo que después de la seguridad, el segundo gran fracaso del actual gobierno es la gestión del agua. Me parece que en el afán de sacar a los que estaban,
colocaron a personas Sí. que no tienen nada que ver con la agenda del agua, que obedecen a otro tipo de relaciones del gobernador, a poner a su Universitarias. cuate, no, su Quitaron afición a al los del cártel del agua. fútbol. Quitaron a los del cártel del agua. Exacto, que ya Para poner que a a veces... los amateurs del agua. Exactamente. Y bueno, creo que lo que ha resultado es que lo que ya de por sí es una crisis se acentuó porque no se han tomado ningún tipo de medidas para tratar de resolver. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de las presas? Que lo manejaba muy bien algunos de los... Porque el cártel del agua tenía sus técnicos, que eran los que sacaban la chamba, y ellos sabían cuándo había que Abrirle, cerrarle. desasolvar un cauce, cuándo había que limpiar un acueducto, cuándo había que cerrar una llave para abrir ¿Qué otra. presiones hay que mantener para que no se te dé agua, haga chocolate el agua? ¿No? Mayor control de fugas con el tema de las mangas que compraron y todo este sistema que ya no sabemos ni qué le pasó. Y en cambio, lo que sí tenemos es un gran negocio a partir del agua con los nuevos gestores, con el tema de las factibilidades del CIAPA, que se volvió el gran negocio del CIAPA. O sea, por eso a mí me parece que no está correcto el tema de las tarifas, porque las tarifas no se están yendo a resolver las necesidades que tiene el CIAPA en la prestación del servicio. Se están yendo a la contratación de la nómina, a un montón de cosas que no tienen nada que ver a la operación administrativa del organismo, y no se está invirtiendo en equipo ni se está invirtiendo en mejorar la infraestructura. Y en cambio sí se están dando al por mayor las factibilidades cuando no hay más agua, y entonces estás autorizando todos los fraccionamientos, todos los edificios que te piden sin que haya una gota más de agua y sin que haya un tubo más de agua para llevar el agua, ¿no? Pero volviendo un poco al tema inicial de la crisis de este año, todavía el sistema CIAPA, porque tiene Chapala, ¿no? Que Chapala va a aguantar perfectamente su Que está a la surtiendo, mitad, ¿no? ¿eh? Que terminó pero, abajo de la pero mitad. lo que le saca Chapala es realmente muy poco. Guadalajara le saca 15 centímetros al año, entonces no te hace crisis y está todavía en un nivel en que no el bombeo Y el acueducto es factible, está bien. el acueducto está fatal, pero están sacando agua por... Pero el sistema CIAPA, si resuelven el tema de sacar agua del Salto, no para llevarla a Calderón, no, ¿qué va a pasar con todos los que están fuera del sistema CIAPA? Es decir, todos los que viven de pozos de Tlajomulco, Iztahuacán, Zapopan. el No están Salto, el recargados. norte de Zapopan. El problema es que no están recargados. Esos se van a sufrir muchísimo porque no tuvieron recarga este año y no hay manera de darles agua, ¿eh? Y Pipas, claro. Pero Carísimo, tampoco. ineficiente. Temacapulín. No va a aportar Porque, nada pues, todavía. Zapotillo. el Zapotillo. No está conectado. No, ni se va a conectar pronto. O sea, es una promesa no cumplida también del gobierno federal y de Lo único que cumplieron fue hacerle las ventanitas a la Las presa. ventanas. Sí. O sea, no va a ser opción de solución. No. o En sea, el corto plazo no, quizá más adelante sí, pero No, ahorita pero no. aún cuando hagas el acueducto en el plazo que dijo el gobierno, si la presa no tiene agua, ¿qué sí, vas a llevar por los tubos? La presa no va a captar agua. O sea, Claro. la presa 60 El río metros, está seco. No No, va- en temporada sí va a captar, pero ciertamente a 60 es muy poco para lo que se había pensado No, que ni iba en temporal va a suministrar. captar el agua que se necesita o para sea, llevar. es No que se va a llenar la presa. justamente Tomará tiempo, ¿no? En los lugares Mucho. secos, tú lo que quieres es captar la mayor cantidad de agua posible. La presa de 60 metros no soluciona ni una cosa ni la Nada. otra. O sea, yo creo que hizo justicia A 40. con una muy mala planteamiento de la O sea, presa original, lo que se pero no cumplió fue soluciona el la agua de Guadalajara. preservación ¿no? de las Fue un- tres comunidades. Es un error, fue un error eso histórico de gestión, pero el tema es que hay un costo hundido Es gigantesco que que si, se si le perdió. vas sumando los errores históricos del agua de Guadalajara, nada nos ha salido más caro, ¿eh? O sea, yo hubiéramos hecho 15 líneas de tren, ¿no? Es una cosa bestial. La cantidad de dinero que hay Hubieras tirada. empezado paso a paso a captar Claro. agua de lluvia. Exactamente. Oye, pero- no. pero se A ver, suma- todo es captar agua de lluvia. Las presas captan agua de lluvia, no las captan de ningún otro lado. Y captarla en lugares chiquitos es muy ineficiente. El problema es No, cuánto me dinero refiero hay. al sistema pluvial que tanto se ha hablado, que cuesta Sí, miles de lo- millones de pesos, pero que Sí, si no empiezas, pero, pues pero, nunca a lo ver, vas a tener. ¿Cuánto Yo creo dinero que hay ese es el tema, ¿no? tirado en el purgatorio? Que no se va a usar nunca, ¿no? ¿Cuánto dinero hay tirado en esta presa? Zapotillo. ¿Cuánto dinero hay tirado en los proyectos para la presa de Arcediano que nunca se hizo? ¿No? O sea, si tú tomas todos esos proyectos fracasados del agua, es verdaderamente
para meter a todos al bote. O sea, podemos hablar que se suma otros sexenios sin resolver el tema del agua, ¿no? Sí. La apuesta de Aristóteles al zapotillo después de su promesa no cumplida de no inundar los pueblos, que quiso retomar Alfaro, que luego la modificó porque la 4T pues fue y dijo, yo sí voy a cumplir, no los voy a inundar, pues está ahí. Lo único que se hizo fue el acueducto del Salto a Calderón, que era el proyecto de 97. ¿No más? Que no se hizo. Exacto, del crédito japonés. Sí, eso era. Es interesantísimo. Es una historia de fracaso De tras fracaso. fracaso. O sea, hay que Lo saber- interesante hay que es que ha escribir la habido historia del algunos fracaso. gobernadores un poco más modestos, sin querer colgarse triunfos que no hubieron, logros que nunca se alcanzaron. Me parece que Alfaro plantea este sexenio como de grandes logros cuando no los hay. No los hay. Ese es el tema, porque Aristóteles nunca presumió que hubiera resuelto el tema del agua, mucho No, menos. él presumía que lo embrolló. Contrató al PNUD para que eligiera y que no, a fuera su bronca. un OPS, para que ¿Cuánto le pagamos a un OPS para que nos dijera nada? ¿no? $3 millones de ese entonces. Para que ni siquiera no corriera el PowerPoint, el de la presentación, no, vergonzoso todo. Sí, no, terrible. Y esto que planteaba Sonia, que también es cierto. O sea, es una generación de políticos pues que venían con una propuesta nueva de ahora sí invertir en los tubos que no se veían para resolver el tema de las inundaciones, para tratar de captar agua. Y eso nunca pasó. O sea, en el peor temporal donde llovió menos, hubo el mayor número de tragedias. Decenas, cientos de casas, miles a lo mejor, se quedaron sin menaje, casas modestas, en fin. La gente arriesgó su vida porque iban manejando y las avenidas de repente se inundaban como nunca. O sea, una grave gestión del agua de lluvia. Pero bueno, nos vamos ahora al tema que tanto le gusta, del premio La Neta No, a lo peor de la clase política y gubernamental. Veamos primero cómo quedó la semana pasada el resultado. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Alejandro Armenta, presidente del Senado, por darle el premio a Lord Molécula. ¡Enhorabuena! Y a lo mejor también la candidatura en Puebla de Morena. Nos queda poco tiempo. Sonia, Ricardo ¿a quién Sánchez propone? Berumen y su verdad histórica. Por lo que planteaste. Rosario Piedra Ibarra, por su negligencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se quedó sin Consejo Ciudadano. Y una persona poco conocida, pero que búsquela, conózcala, Teresa Reyes Agún, la nueva comisionada nacional de búsqueda, que está haciendo pedazos la búsqueda de personas para hacer un censo para que el presidente tenga otros datos. Y bueno, yo a Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, por este relajo que se hizo en la primera votación para definir estos temas de paridad de género con las 5 gobernaturas para mujeres y 4 para hombres. Ahí dejamos las propuestas, usted ayúdenos a votar por ellas y aquí le damos los resultados la próxima semana. Pásela muy bien. ¡Hasta liberar! We need strong borders,